¿Qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Franco Pajares y hoy vamos a analizar un poco los precios del petróleo. Para eso vamos a abrir este pequeño programita. Es un programa realizado con todas las herramientas de Data Analytics y que sirve para evaluar los precios de los futuros del petróleo. Esperamos un momento para que se abra y para que cargue la data y tenemos el programa. Este programa nos muestra la evolución de los precios del petróleo, como vemos acá, y detrás en las líneas sombreadas nos muestra los valores máximos y mínimos de cada día. ¿Sí? Este programa está realizado a través de consultas de Panda y Kazoo a las principales bases de datos como Varchar, Yahoo Finance, Google Finance, de acciones y futuros. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Analizar un poco la data. Esto de acá corresponde a los futuros de de agosto. Es decir, si nosotros compramos el petróleo en este momento, bueno, en primer lugar vamos a ver la tendencia del petróleo. A partir de julio más o menos del 2014 hasta febrero del 2015, el petróleo tuvo una caída abrumadora desde $96, incluso anteriormente estaba más, $100, $105, hasta que cayó hasta $49. En febrero hubo una pequeña recuperación del petróleo, el precio del petróleo, con sus idas y venidas, subió nuevamente un poco hasta casi $60 y nuevamente cayó. ¿Hasta cuánto? Hasta $49. A partir de ahí vino una tendencia creciente de recuperación del precio del petróleo que llegó hasta $62. Pero recientemente, con las nuevas noticias de los acuerdos de Estados Unidos con Irán, el petróleo ha tenido un desplome considerable. ¿Cómo afecta esto al Perú? Bueno, en estas alturas del precio del petróleo de julio del 2014, el valor del galón de 90 octanos acá en Perú, en promedio estaba alrededor de 15 soles, ¿sí? 15, 14 soles. Cuando llegamos a este punto, el galón de gas de 90 octanos llegó hasta 10 soles en su precio más bajo, en el grifo más barato, ¿sí? Inmediatamente empezó a subir, el precio subió inmediatamente casi a 13 soles y nunca más bajó, a pesar de que tuvo otra vez esta caída, bajó hasta 12 soles, otra vez ha vuelto a subir y el precio subió nuevamente, subió a 13 soles, etcétera. Pero el detalle es que ahora, con esta bajada mucho más rápida, bueno, no tan rápida comparada con las anteriores, pero es una bajada igual a los niveles mínimos de $50, $49, el precio del petróleo, de la gasolina, de 90, 97, etcétera, no baja. ¿Qué podemos hacer? Simplemente poder reclamar. Acá nosotros tenemos el mercado de cómo evoluciona de acuerdo a cada día comprar petróleo para agosto del 2015. Es decir, si nosotros comprábamos, por ejemplo, en este momento que era el 6 de mayo, el precio al cual comprábamos es a $61 para que me lo entreguen. ¿Cuándo? Me lo entreguen en agosto del 2015. En este momento solamente había un volumen de transacciones pequeño, equivalente a 44.000 transacciones, pero había un interés abierto de 106.000 transacciones, es decir, habían 106.000 personas que querían comprar, pero solamente había un volumen de transacciones de 44.000. Conforme se acerca la fecha en la cual se va a cerrar el mercado de agosto, porque el mercado de agosto se cerró el 21, por eso los dos valores llegan a 0 el 21 de julio, los valores van llegando a un pico, van subiendo tanto del volumen en transacciones como el volumen del interés abierto. Sin embargo, el interés empieza a decaer antes de que el volumen en transacciones. ¿Por qué? Porque la gente prefiere esperar a que baje el precio, con diversas noticias, o empieza a comprar de otros meses. Ya no empieza a hacer pedidos para agosto, sino empieza a hacer pedidos para septiembre. Esto depende de las políticas de cada empresa, sus compras de petróleo. ¿Quiénes son los principales compradores de petróleo en el mundo? China, las refinerías, algunas mineras, pero que ya las compran procesadas, y de esto depende una cadena de agregar valor y de agregar precio de acuerdo a la refinería, de acuerdo a los procesos, de acuerdo al octanaje y diferentes temas técnicos. Entonces, llegas a un pico del volumen de transacciones,
¿sí? Es decir, ellos, por ejemplo, acá ellos creen que ya el petróleo va a seguir bajando, tienen que vender de todas maneras lo que tengan, porque si no, los traders, que son generalmente los que están acá, les va a llegar petróleo que ellos no quieren, simplemente lo compran a un precio, digamos, acá barato, para venderlo más adelante a un precio caro. Conforme más se acerque la fecha de vencimiento de este futuro, conforme se acerque esa fecha, entonces los dealers tienen que deshacerse de sus inventarios, ya sea de petróleo, ya sea de cobre, ya sea de oro. Sin embargo, el interés de los compradores va disminuyendo. Esto de acá se puede analizar, bueno, he elaborado un par de herramientas que son herramientas que utilizan los dealers o los traders o incluso las mismas empresas que compran petróleo, mineras, petroleras, para hacer las medias móviles. Es una herramienta que te indica en qué momento comprar o vender, ¿sí? A algunas personas les funciona, a otras no. Hay que ser muy hábil, quizás hay que ver la data diaria, la data cada minuto, por ejemplo. Hay software diseñados y estamos trabajando para diseñar softwares en eso, pero esto es una media móvil a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué es una media móvil? Coge los últimos datos, dependiendo del número de datos. Por ejemplo, una media móvil de 15 días coge los últimos 15 datos, le saca el promedio y ese es el dato que grafica. Al siguiente punto, los últimos 15 datos y así. Por ejemplo, acá coge los últimos 15 datos y este punto lo grafica. Es una media móvil de 15 días. Una media móvil de 30 días, al igual, coge los últimos 30 datos, los promedia y saca el gráfico. Según la teoría de los inversionistas en finanzas, cuando la media más grande intersecte con la media más chica, con la media más pequeña, ¿sí? En ese momento se debería comprar, y cuando vuelve a intersectar, en ese momento se debería vender. ¿Sí? Acá vemos que no cumple muy bien, porque en este momento, por ejemplo, en este momento recién compraríamos, subió un poco, y en este venderíamos, simplemente el margen de ganancia es pequeño. Sin embargo, si nosotros trabajamos con una media móvil un poco más pequeña, más no a 15 y 30 días, sino a 5 y a 10 días, vemos que los valores son más acertados y en teoría la ganancia podría ser un poco mayor. En teoría, porque siempre hay pequeños o ajustes políticos o ajustes de diferente tipo, pero que si es que vemos la data al minuto, al instante, se podrían prever. Quizás un pequeño análisis de Data Analytics y tenemos la data, tanto el volumen como el Open Interest, que vendrían a ser la oferta y la demanda de una manera muy global y muy específica con respecto al precio. Entonces, esto es un gráfico en 3 dimensiones que me indica cómo varía la oferta y la demanda respecto al precio. Acá pueden haber muchos análisis, estamos trabajando en una machine learning para que pueda identificar y hacer clusters de acuerdo a estas 3 variables. Se pueden hacer no solamente en 3 dimensiones, sino en muchas más dimensiones, con muchas más variables, como vamos a ver. Si nosotros vemos este gráfico desde la parte superior, tenemos volumen versus Open Interest, oferta versus demanda, y vemos que forma un lazo siempre. Desde que inicia, generalmente debería iniciar en 0,0 y hacer todo ese lazo hasta que vuelva a caer en 0,0. Lo que nos interesa más es hasta cuáles son los volúmenes y Open Interest máximos, hasta dónde llega esto acá. Como vamos a ver más adelante, esto cambia dependiendo de cada mes. Si yo quiero ver esto y es un análisis más específico del volumen, el Open Interest y otras variables, hemos hecho un botón de Data Analytics. ¿Sí? Este es el mismo gráfico que les mostré hace un momento, visto desde arriba. ¿Sí? La ventaja de esto acá es que podemos acercarlo, girarlo. Por ejemplo, podemos acercar toda la data de manera en 3 dimensiones. ¿Ok? Ya, esto acá es el gráfico oferta-demanda visto con la última cantidad de datos dependiendo del tiempo que tengamos. Esa es la rentabilidad diaria de este futuro, que es agosto de 2015. ¿Sí? Tiene sus rentabilidades positivas, rentabilidades negativas conforme suba o baje el precio. Y aparte esto es más un análisis para hacer la machine learning, que son las variables que más me interesan, los análisis de diferencias. Si nosotros, por ejemplo, acá tenemos cómo varían los volúmenes, el volumen de transacciones y el Open Interest, el interés abierto es esta de acá, el interés abierto de compra del futuro del petróleo agosto. Más que la tendencia, que sí es importante, nos interesa saber cuáles son las variaciones de un día o de un día a otro, ¿sí? Por lo tanto, para ver las variaciones tanto del Open Interest como del volumen, hemos hecho ese pequeño análisis. Y es el de acá.
Entonces acá está en el tiempo las variaciones. La línea celeste es la variación o la variación o la diferencia para los matemáticos, o la derivada en tiempo discreto del volumen, y la línea azul es la diferencia del open interest. ¿Sí? Entonces acá quizás, si es que la graficamos las dos en el tiempo, no podamos ver muchas relaciones, porque principalmente en la parte final, donde es donde los traders se alocan, los dealers quieren vender como sea, es donde hay o comprar como sea, hay las mayores variaciones, y esto está afectado por el precio y afecta al precio. Ya les va sonando más o menos a una machine learning. Bueno, al graficar la diferencia del volumen versus la diferencia de open interest, tenemos este gráfico, ¿sí? Es un gráfico que quizás no dice nada, como obviamente la mayoría de datos están centrados cerca del cero, porque estos son cero, pero lo que nos interesa más son la curva que forma alrededor. Entonces es una curva que va a ser más interesante para predecir si es que queremos los próximos volúmenes o los próximos open interest, o de una manera más global el precio del petróleo y sus correspondientes precios a futuros de todos los futuros que hay en el mercado. Entonces, ahora he analizado solamente este valor de CLQ15, ¿sí? Es un mes que ya terminó, es un mes que ya cierra, pero vamos a ver un mes que todavía no ha cerrado, que es Q15, que es el futuro a septiembre. Como vemos, la data la carga automáticamente, hace el mismo gráfico, los precios difieren. Por ejemplo, el precio está a 49.19, y nosotros vemos el Q15, el último precio fue de, esperamos un momento, 50.36, esto fue para el 21 de julio, hoy estamos 23, y esto acá me da la data hasta el 22, porque obviamente el 23 todavía está corriendo, aún son las 11 de la mañana. Muy bien, llegamos a 49.19, ya pasamos la barrera de los $50 nuevamente, y como vemos acá, tanto el open interest como el volumen todavía no tienen su curva de bajada, ¿no? El interés abierto es muy alto, sobre todo en este momento, porque los precios están muy bajos. Entonces, tenemos mucho interés y hay mucho nivel de transacciones también, hay oferta y demanda. Lo vamos a ver acá rápidamente. ¿Sí? Llegamos acá y llegamos a volumen, hay transacciones, hay mucho interés, pero el volumen lo obliga a aumentar. ¿Sí? La demanda lo obliga a aumentar. Y tenemos acá la misma curva. Esta curva podemos centrarla porque los valores en cero generalmente son los que no me interesan. Me interesa a partir de este momento. Las rentabilidades. Acá tenemos, ¿sí?, los picos de rentabilidades cuando bajó. ¿Sí? Y tenemos las rentabilidades cuando creció. Perfecto. Vemos esta curva. Y esta curva no es como la anterior. En el anterior viene por acá así y vuelve hasta cero, al precio que esté. Acá todavía estamos acá. Todavía no da la vuelta porque las curvas de open interest y de volumen todavía no cierran, todavía no caen, porque todavía hay negociación y transacción para los futuros de septiembre, que probablemente va hasta el 21 o 22 de agosto, hasta el último día de trading en las bolsas. Bueno, en este software podemos tener la data en 2 tiempos, ¿sí?, más 7 meses, si es que lo queremos ver más cerca, aunque también tenemos la posibilidad de hacerlo con estos indicadores. Podemos ver la data. Bueno, solamente me va a presentar la data ILD, y podemos sacarla a un año, ¿no? La data es cargada automáticamente de internet y podemos ver los futuros que cargamos. Podemos ver futuros pasados, inclusive. Es más, por ejemplo, esto es enero del 2015. Perfecto, esto es enero del 2015 y esto es lo que les decía, hasta cuánto subió como máximo el precio del petróleo, que subió hasta $102. Lo vemos acá abajo, ¿sí? En esta zona de acá es donde vemos los valores que me están indicando. $102.199. Y vemos como este es un futuro cerrado, que es el futuro de enero, se cerró en diciembre, ¿ok? Se cierra en diciembre y vemos que el último volumen es cero, porque es tanto el volumen como el open interest en cero. Vemos acá los picos que hay de los dealers en vender alocadamente, porque acá tuvo una caída brutal, y parar sus transacciones porque seguía cayendo hasta que ya no les quedó otra más que vender al final a un precio baratísimo. El open interest seguía cauteloso como todos los meses.
Bueno, volvamos a ver cómo está, por ejemplo, si queremos comprar para enero del 2016, los precios, sí, se trabaja con los precios actuales, pero para comprar para febrero del 2016 está a $51.66, ¿sí? El interés abierto es alto, está alrededor de 70.000 transacciones de dinero fresco que está esperando comprar, pero sin embargo el volumen de transacciones es pequeño, solamente 19.000. Obviamente a los dueños del petróleo no les conviene vender y a los interesados en petróleo les conviene comprar, por eso la brecha es tan alta para febrero. En este momento, si alguien quisiera comprar petróleo sería un momento indicado, porque este precio que está en 51.66 se espera que tienda a subir, ¿no? La volatilidad del petróleo es muy impredecible. Hacemos un data analytics rapidísimo y tenemos acá, digamos, un poco más cercano. Esto sale más variable porque los límites también son diferentes. El gráfico es inteligente y se ajusta, se autoescala inmediatamente. Vemos que están tratando de empujar nuevamente también el open interest al volumen, lo empuja a ser más alto. Bueno, como conclusión, regresamos al último, bueno, al que se está manejando ahora, que es ya agosto, porque julio cerró. Y en julio del 2000, para septiembre que se puede operar hasta agosto, pero el futuro de septiembre es el EU15. Voy a poner una muestra de esto, ¿no? Aunque por acá les puedo enseñar rápidamente esto. Sí, estas son las clasificaciones para los futuros del petróleo WTI. F enero, febrero, marzo, entonces U es septiembre, pero septiembre acaba en agosto, agosto acaba en julio, y así sucesivamente. Hay una lógica de programación para eso. Bueno, entonces, la conclusión es que el petróleo está abajo, y en el Perú y en los demás países que somos importadores de petróleo, a pesar de la mala noticia, sobre todo por lo que hemos trabajado en la industria petrolera, de que se hayan paralizado la mayoría de proyectos y exploraciones, es como decir casi todos, a pesar de eso, porque somos un país importador, el petróleo debería bajar y los organismos reguladores como OCINARMIN deberían estar atentos a esta baja de petróleo, porque cuando sube, el precio sube casi inmediatamente, pero cuando baja, el precio o no baja no baja lo que debería bajar. Entonces, por favor, que alguien regule, porque si ahora en la calle el precio va desde los 11 hasta los 13 soles, dependiendo de si está en Lima, el distrito, o si está en provincia, que sube mucho más el precio de un galón de 90 octanos, el precio debería estar alrededor de los 6 o 7 soles del galón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Este software está desarrollado por la empresa Smart Business Consultants. Es un software elaborado netamente por Python, que es uno de los softwares de open source más avanzados que actualmente existen y que permiten realizar una serie de cálculos numéricos, operaciones de inteligencia artificial, machine learning, visualizaciones, captura de data, y estamos trabajando en nuevas aplicaciones no solamente para el petróleo, sino también para minería, industria de cobre, de oro, para healthcare, el cuidado de la salud, seguros y para retail. Eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.